lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y bueno, hoy en nuestro segmento de podcast vamos a hablar con Carmen Ojeda sobre el análisis de la serie Adolescente, una serie que ha revolucionado el mundo, que nos ha hecho ver la realidad que están pasando en este momento nuestros jóvenes. Algo es como que nos quitaron la venda de los ojos, porque claro, este tipo de historias siempre decimos, no, eso pasa en Europa, eso pasa en Estados Unidos, en América Latina no se ven casos como estos. Pero sí, Adolescente es una serie que refleja las angustias, lo que viven nuestros adolescentes, la falta de empatía de la sociedad con ellos, la falta de atención de nosotros los padres, la falta de atención de los maestros. ¿Por qué es tan importante también la participación de los educadores? Porque nuestros hijos pasan la mayor parte del tiempo en las escuelas, en los colegios. Ellos están viviendo una situación de angustia, muchísimos de ellos. No, no puedo decir todos, ¿no? Pero hay casos muy puntuales, como es el que refleja la serie Adolescente que está en Netflix. Véala. Así usted no sea padre, véala. Porque nosotros como sociedad somos partícipes para estar ahí en el momento en que a lo mejor alguien, algún joven va a necesitar la ayuda. Y no necesariamente a veces de los padres, sino de alguien que sea empático con lo que ellos están viviendo actualmente. Les está tocando vivir algo duro, porque la tecnología, en muchos casos, cuando nos descuidamos de nuestros hijos, nos están reemplazando y les están dando un mensaje que al final no es el mismo mensaje que nosotros podríamos darle. Así que no deje de verla. Y justo el día de hoy, con Carmen Ojeda, psicóloga clínica, vamos a hablar sobre esta serie, Adolescente. Y ya estamos en nuestro segmento de podcast aquí en Sin Peros ni Rodeos. Estamos con la psicóloga clínica Carmen Ojeda porque queremos hablar de algo muy importante. Ver qué refleja esta serie Adolescente que ha revolucionado el mundo, en el que está mostrando la realidad, la actualidad de cómo se desenvuelven hoy en día los jóvenes. Carmen, ¿cómo está y bienvenida? Buenos días, Elsie. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Ay, es un gusto tenerla. Y antes de esta entrevista estábamos conversando un poco, ¿no? Es una serie que realmente ha dejado a los adultos, sobre todo, fríos, como que Perplejos. realmente no sabemos lo que está pasando en la vida de nuestros hijos. De nuestros Y adolescentes. para recapitular un poco, y si no se la vieron, lo siento, pero tengo que tocar algunos puntos de esta serie. Ya al final, los padres decían, pero nosotros lo criamos. Él estaba en su cuarto. No, era un niño bueno. ¿Cómo nos pasó ¿Cómo nos esto? pasó esto? El padre le dice, pero tranquila, no ¿Qué te culpes. hicimos? Tú eres buena madre. Sí, sí, decía ella, tratando de darse consuelo. ¿Qué Soy buena hicimos? madre. ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la mayor y qué pasó con él? Exacto. O cuando él dice, mi padre, me daba mucho látigo y yo me prometí que jamás lo iba a hacer y nunca toqué a mi hijo. Entonces es una cosa que los deja sin piso a los padres por lo que ocurre con su hijo, su último, pues no es el Sí, último es hijo su de último hijo. de ellos. Mira, yo creo que la serie, antes que nada, nos habla de lo que es la adolescencia. Yo creo que hemos romantizado mucho la adolescencia, ¿no? O antes no le dábamos la importancia o el valor que tenía. Yo siempre digo que la adolescencia es una crisis que está llena de cambios biológicos, psicológicos y socioafectivos y espirituales. Yo te decía que sería bueno que invites a un neuropsiquiatra o a un neuropediatra para que nos hable de la parte biológica del cerebro adolescente que también está en desarrollo. Mira, la serie para mí tiene algunos hitos muy importantes. La primera escena. Él está dormidito en su cama, llega la policía, no está en duda que él ha asesinado a alguien porque hay un video, ¿sí? Pero él se orina. No deja de ser un niño. Estamos hablando de un niño de 13 años. De 13 años. No deja de tener miedo y de preguntarse qué pasó. ¿Sí? Yo no hice nada. Ajá. ¿Qué pasó? ¿No? Y yo creo que es una escena extremadamente dura
Porque no está en cuestionamiento el asesinato, está en cuestionamiento qué le pasó a él, a este niño de 13 años, para que llegue a hacer lo que hizo, que fue apuñalar a su compañera de clase que le hacía bullying. Eso no lo podemos negar. Exacto. Aquí en esta parte, porque el bullying es una realidad de toda la vida. Que ahora se le llame bullying es una cosa, pero en nuestra época también había las típicas que molestaban a todas, que claro, en esa época en el recreo se arreglaban, más que todo cuando eran hombres, se arreglaban con los puños. A puñetes. ¿Ya? Pero hoy en día no, porque la educación respetuosa, la crianza respetuosa, no puedes agredir a un compañero, sino que tienes que ir es donde el psicólogo, llaman a tus papás y analizar el por qué. Pero siempre se analiza al que tiene ya las secuelas de un bullying, pero no se analiza al agresor. Al bulliador. Así es. Nadie lo llama, nadie llama a los padres a decir, ¿sabe qué? Su hijo o su hija están causando un problema, y un problema grave. Grave. Es un agresor. Exacto. Entonces nadie sabía que esta niña, o a la final, la directora del colegio ni siquiera estaba enterada de lo que pasaba en las aulas de su colegio. Entonces, todo fue direccionado a este niño. Y se refleja que los padres tampoco sabían, porque el detective no entendía por qué había causado. Y el hijo, al verlo perdido al padre, le dice, no, lo que pasa es que este idioma es así, así, y empieza a explicarle. Y el significado de esos chats donde agredían a este chico y a sus compañeros. ¿Verdad? Mira, ese lenguaje que me quedé pensando, ¿no? Y dije, en verdad, yo tampoco sé nada de ese lenguaje. Yo tampoco, tengo una hija adolescente. No tengo ni la menor idea de ese lenguaje, ¿no? Realmente a mí me parece muy interesante el hijo del policía, que es otro personaje muy interesante, que lo agreden. Y lo agreden. Lo agreden. Él se hace loco. Él no... Finge enfermedad para no ir a clases. Sí, él no sé cómo decírtelo, no demuestra que su padre es un policía, inclusive viene la burla cuando el padre llega, ¿no? O sea, como que tu padre es un pro y tú eres un perdedor, ¿no? ¿Tu padre sabrá que eres un perdedor? ¿Sí? Toda esa burla un poco maquiavélica hasta cierto punto, ¿no? Este chico se siente muy mal, pero él es el que nos aclara y nos dice qué significaba ese lenguaje, ¿no? Y que realmente la niña, que estaba completamente desbordada por la muerte de su amiga, la burla seguía en clases. ¿Y por qué seguía la burla? Seguía la burla por las fotografías que quedaron. Y date cuenta que los compañeros estaban impávidos ante la muerte de ella, la mataron, ¿sí? Y no había un duelo, no había un dolor, había solamente una compañera, su mejor amiga, que tenía su propia problemática también, porque también se ve que es una niña que sufre de depresiones cuando habla con la counseling del colegio, que sufre por de sus problemas con su madre. Y le dice, no quiero ir otra vez al hospital. Ya nos dábamos cuenta que es una niña que iba al hospital, ¿sí? No quiero ir otra vez al hospital, no quiero regresar a lo mismo. O sea, la serie suelta muchas cosas, ¿no? Sí, pero yo creo que hay muchas partes que son corresponsables de esto, porque el detective también cuando intenta hablar con uno de los profesores, dice, no, si son insoportables, yo no los entiendo, no los aguanto. Pero date cuenta cómo son los maestros. Y yo te pregunto, realmente, o sea, yo no tengo vocación de maestra, pero me pregunto, en estas grandes unidades, ¿también los maestros no serán así? Indiferentes a todo lo que les pasa. Estoy segurísima. Claro. Estoy segura. Porque tienen su propia realidad. Y es como que se deslindan, pero la verdad es que nuestros hijos pasan la mayor parte del tiempo con ellos, sus maestros. Yo vengo a dar clases, yo no vengo a nada más, allá la vida de ellos. Entonces regreso a este personaje, al hijo del detective, que nos habla de este lenguaje y realmente es el que nos dice, oye, este chico está preso, pero este chico también aquí sufriría maltrato, sufriría violencia, sufría acoso, y había alguien, no me recuerdo el personaje, de un niño al que le mandan un puñete para que se quede tranquilo, donde él se comienza a burlar de todo lo que está pasando, o sea, no muestra ni medio centímetro de
acompañamiento al dolor de todo lo que se estaba viviendo, ¿sí? Y había otro que era quien había dado el arma, que sale corriendo por la ventana. Pero date cuenta Es que que, son estos tres amigos claro, los que sufrían el mismo bullying y el mismo acoso. pero date cuenta que hay como un desinvolucramiento ante ya hiciste esto, ya no quiero saber más, ya tengo miedo. O sea, ¿qué estamos viviendo los seres humanos, no? Y es una llamada a una reflexión, a un desinterés por el otro, ¿sí? O sea, vivimos en un constante desinterés por el otro. Yo digo, yo hago, yo pienso, El yoísmo. pero no hay consecuencias de todo esto. Porque qué diferente hubiera sido, regresando al establecimiento educativo, si los profesores fueran más empáticos con la realidad de sus alumnos, que hubieran alertado y no se hubiera llegado a lo que se llegó. Ujú. No, también nosotros, o sea, creemos que porque nuestro hijo no está saliendo mucho, no pasa en la calle, pasa en su cuarto, es buen alumno, porque él era buen alumno, tenía una conducta intachable en el centro educativo. Entonces creemos que todo está bien, pero nunca le preguntaron qué le pasaba, cómo Mira, estaba. yo creo que es algo que estamos viviendo las familias. Hoy en día estamos, creo que te lo dije la vez pasada, en el mundo del hacer, ¿no? Estamos haciendo dinero, propiedades, casas, carros, comodidades, los mejores colegios, la mejor educación, que te vayas afuera. Pero ¿de qué nos hemos olvidado? De la relación. Ya no existe una relación. Y ese aparatito nos ha cortado todas Nos las alejó. relaciones. Tú vas a una casa y todos están con su teléfono. Yo me doy cuenta en las sesiones de terapia familiar, ¿no? En las sesiones de terapia familiar, antes de que yo entre a la sala, todos están en silencio y cada uno en su teléfono. Yo entro y pregunto, ¿qué los trae aquí? ¿Cuál es el motivo del problema? ¿O cómo ve cada uno el problema? Y recién comienzan a conectarse. Recién te podría decir que hay una red neuronal que comienza a activarse en todos y un poco a decir, bueno, somos una familia, aquí está mamá, aquí está papá, aquí estamos los hijos, tenemos una problemática, hablemos de ella, ¿no? Bueno, alguien dijo, vengamos al terapeuta familiar o vengamos al psicólogo para hablar de una Que eso problemática les va a que ayudar. tenemos, ¿no? Que eso los va a ayudar. A veces lo requiere el colegio, a veces lo requiere una enfermedad, a veces lo requiere una madre desesperada, a veces lo requiere un padre culpabilizado, o a veces lo requieren los hijos cuando ya están en conductas de riesgo, como consumo de marihuana, chicos que se cortan, chicos que consumen alcohol, chicos que se escapan de la casa, chicos que ya tienen una vida sexual o que han iniciado una promiscuidad sexual, problemas de identidad de género. Mayormente ya van con esa problemática. Pero ya van cuando ya el problema existe. Claro, y si tú comienzas a preguntar cómo comienza todo esto, ves padres completamente invalidantes, que es como lo dice la serie, si con mi primer hijo lo hice de esta manera, con el segundo lo hago de esta manera. Lamentablemente cada ser es único, así vengas del mismo papá y de la misma ¿Qué hice mamá. mal? Y la pregunta, créeme que es de todos los padres. ¿Qué hice mal? Hasta mi propia pregunta podría ser. Salgo a las 9 de la mañana, llego a las 8 de la noche, trato de darles una calidad de vida. ¿Qué hice mal? Estamos conversando con Carmen Ojeda, ella es psicóloga clínica y estamos hablando de esta serie que le ha dado la vuelta al mundo adolescente, ¿no? Estamos tratando de entender cuál es la realidad. Ellos nos reflejan una realidad que para algunos era completamente desconocida. Hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Estamos con Carmen Ojeda, psicóloga clínica, hablando sobre esta serie adolescente, lo que nos refleja de la realidad de hoy en día. Y hay una parte importantísima, Carmen, que es este tema de la psicóloga perita que va y empieza a preguntarle, ¿no? Como que quiere saber cómo era el comportamiento de su padre, cómo era el comportamiento de su abuelo, generacionalmente, para ver
¿qué pudo haberlo llevado? ¿Qué él pudo haber aprendido? Digo. Porque no necesariamente te lo enseñan así, sino que tú aprendes Tú aprendes. al ver, ¿eh? El aprendizaje. El Exacto. aprendizaje es observacional. Exacto, ella quería saber qué había aprendido él que lo llevó a esa situación. Claro, nosotros lo hablamos hace unos minutos. Mira, vemos un padre descontrolado en el último capítulo. Él Ira. aprendió que el descontrol es parte de la solución de los problemas. Él se descontroló. Porque Ya- tenía un padre también, Sí. pues, ¿no? Así. Él se descontroló y apuñaló a esta chica. Sí, no se habla mucho del asesinato, ¿no? Pero él apuñala. Pero él está en un hospital psiquiátrico. Ujú. Él está con gente demente. Se le está haciendo un peritaje. La psicóloga, no sé cuál es su formación, pero me llama un poco la atención la postura de ella, porque comienza a interesarse de él. Porque el peritaje es por dos razones. La primera razón, si él pasa a una prisión estatal de menores o se queda en un hospital psiquiátrico. La serie no nos da respuesta de eso. Él ya no quería estar en el hospital psiquiátrico, ya estaba cansado de estar con gente con alteraciones mentales o con trastornos mentales, ¿no? Y ella es muy interesante porque él pierde el control otra vez, ¿sí? Él pierde el control. Ella es interesante cuando ella le lleva un chocolate con los masmelos, no lo deja de ver como un niño. Y pienso yo, desde mi interpretación como psicóloga, cuando ella termina la entrevista y las lágrimas se le caen, es porque realmente es doloroso saber que él tenía 13 años. Acá hay un lóbulo que se llama el lóbulo frontal, que está madurando a esa edad y que es el que controla nuestros impulsos. Por eso te digo que sería importante hablar con un Sí, neuropediatra porque y un neuropsiquiatra. Incluso refleja que él no está consciente realmente de lo que hizo. Lo que hizo. Porque él se mantiene en que yo no hice nada. Claro. Es como que fue una reacción a la agresión que yo recibía. Dicen que en la traducción él dice, yo no la toqué. ¿Sí? Y es verdad, él nunca la tocó. Él nunca la agredió. Hasta ese día que él revela que quería algo con ella, ¿sí? Porque es que quería algo con ella como cualquier adolescente, y ella se burla de él, y ahí entra en ira y la apuñala. Exacto. ¿No? Entonces, la pregunta es, no está en debate el asesinato. La pregunta es, ¿cómo un chico de 13 años pudo asesinar a alguien? Cuando este frontal, el que controla los impulsos, está tan inmaduro todavía o está en un proceso de madurez, ¿qué pasa aquí a nivel bioquímico? Es que incluso vamos a trasladarlo a la realidad del Ecuador. Por eso es que estas bandas narcodelictivas reclutan a niños. Muy aparte de que los niños van un par de años tal vez o meses detenidos o los dejan libres, pero es porque ellos son más temerarios. No están pensando que voy a quitarle la vida a alguien. Entonces los reclutan para que ellos sean los ejecutores de los asesinatos. Ay, bien, tú me has hecho acordar de una película que se llama Brillantes de Sangre, una película donde trabaja Leonardo DiCaprio, muy interesante, donde reclutaban a niños, ellos se encargaban del tráfico de brillantes o de diamantes, reclutaban a niños para asesinar gente, ¿no? Ujú. Y sí, es porque algo aquí pasa en el lóbulo frontal. Algo pasa aquí, ¿sí? Y sería bueno que nos lo expliquen los expertos en esto. Es decir, aquí no hay un control de los impulsos, todavía no se da la conexión neurológica o neuronal completa. Él no es consciente de lo que hace. La psicóloga se le caen las lágrimas. Si tú te das cuenta, él no dice nada diferente a lo que dice cualquier adolescente. Yo intenté ligar con ella, yo intenté salir con ella me rechazó, ella se burla de mí. Incluso hay unas como que ella le da esperanza, pero es para burlarse. Claro, para burlarse de él. Entonces lo que hace la psicóloga, y yo creo que las lágrimas se le salen a ella, es porque ella es consciente que a los 13 años este niño, no sé cómo serán las penas en Reino Unido, o sea, no sé si iba a tener cadena perpetua por un asesinato. Creo que ¿no? la mínima, según lo que leí, la mínima pena es de 12 años. Ya, es la mínima. La mínima. Entonces, la pregunta era, ¿cómo iba a pasar su vida? Ese niño, que era completamente normal, sí, con bullying, tal vez con una depresión, ¿sí? Porque Desatención en casa. Desatención en casa, una familia que trabaja, una familia que da. El padre, para mejorar la calidad de vida, trabajaba en las noches y la madre en el día, llegaban cansados, ¿sí?
no había mucha relación familiar. No había lo que comunicación. se ve una pobreza familiar, ¿sí? Una pobreza relacional es la palabra. E incluso la Sí. madre hasta el final, ella no comprende, porque le decía al papá, es que yo no vi el video, entonces para mí es como que, ¿por qué está detenido? Sí. Él no lo hizo, yo no vi. Y él le dice, yo no lo creía Hasta que vi hasta el que lo video. vi. Claro, hasta que lo vi. Porque claro, nadie se imagina que es su que- hijo sería capaz de algo así. Pero incluso hay tantas señales y después hay tantos documentos explicando lo del sándwich. Eso No, explícamelo tú, porque esa Él, parte yo no lo la que leí. yo leí es que él recibe el sándwich, agradece, ¿no? Pero él dice que él no come pepinillos. Pero dijo. no come pepinillo. Entonces ella, ay, bueno, sí, es verdad, es que lo hice para mí, pero puedo Ujú. compartirlo contigo. Y él se siente en esa situación de no rechazar algo bueno que le están dando. Entonces lo prueba, Lo a pesar de prueba. que sabe que tiene pepinillo y que no No le le gusta el gusta. pepinillo, él se atreve a probarlo, pero inmediatamente después lo empuja. O sea, lo que yo vi de esta mujer o de esta terapeuta o de esta perito era que ella trataba de entender, de tener un vínculo. A diferencia del otro perito que vino a hacerle las preguntas a ver si él tenía una enfermedad mental o Ujú. no, para declararlo loco o no loco para que se quede en ese hospital, ella interesa tener un vínculo. ¿Y por qué le duele tanto la reacción de él? Porque crea ese vínculo, ¿sí? Logra entender a un adolescente que vive bullying, que viene de una familia, entre comillas, normal, pero una familia con una pobreza relacional muy marcada. Y la desesperación de él por saber qué habían en las notas de ella. Claro, Yo quiero saber qué escribiste sobre mí. claro, él quiere saber porque habían hablado tanto de él que alguien que él le había permitido entrar en su vida, que era ella, también quería saber la opinión de él. Y también hay un lazo afectivo de parte de él hacia ella, porque cuando ella le anuncia de que esta es la última vez que voy a venir, él se descontrola. Es que date cuenta que es en un hospital psiquiátrico. ¿Quién es tu vínculo sano? O sea, él está en una institución psiquiátrica. Ujú. ¿Quién es tu vínculo sano? Era ella. Ella es el único terapeuta con el que hablas. La familia no lo había visto ya por 4 semanas. Ujú. Él tenía 4 semanas recluidos hasta esperar el juicio. Y la desesperación cuando ella se va y él gritaba, dile a cuando se lo llevan a él, Ujú. dile a mi padre que estoy bien, Ujú. dile a mi padre que estoy bien. Eso también de como que no preocupar, o sea, él es como que sí nos deja como Un sinsabor. Sí, un sinsabor de Hay dolor. porque vemos que es un niño, vemos que comete un crimen, pero vemos que no es malo. Y es difícil decir no Claro. es malo cuando hay un asesinato de por Claro, medio. es que la pregunta es qué tan consciente era él de ese asesinato. Por eso te digo que es importante ver la conexión neurológica. Carmen, ¿usted qué mensaje le dejaría ya para finalizar, Para finalizar, a los padres? primero, que la adolescencia es la etapa más difícil en la vida de nuestros hijos. Que como padres nos guste o no nos guste los temas que ellos nos traen, tenemos que conversar con ellos. Aceptar que ellos tienen una vida individual y privada, que de repente no nos gusta, pero que si nosotros no entramos de a poquitos a esa vida individual y privada, no la vamos a conocer nunca. ¿Sí? Ujú. Y solamente ellos van a confiar en nosotros si ellos no se sienten criticados y no se sienten rechazados. Porque los padres somos extremadamente críticos y desgraciadamente caemos en los deberías. Es que tú tienes que ser así. Y eso a un hijo lo anula, porque cada hijo es único y diferente al resto de los hijos. Perfecto, Vean la Carmen. serie, Sí. vean en familia. Hay tanto para hablar. Invítate a un neuropsiquiatra, que yo voy a estar muy interesada en ver la parte neurofisiológica, que me interesa mucho. ¿Qué hay ahí? ¿No? Perfecto, Es muy Carmen. interesante. Sí, la verdad es que podríamos quedarnos muchísimo Sí, tiempo sí, analizando sí, la sí. película. Muchas gracias. Pero gracias, Carmen, por haber estado aquí, por haber dado muchas luces. Ujú. Y yo estoy segura que esto va a servir, porque para eso es este espacio, para dar temas de actualidad y de lo que nosotros tenemos en nuestro día a día. Así que gracias nuevamente, Carmen, por habernos acompañado, por habernos
vuelto a la realidad, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, es una serie, no pasa, No. pero no, es algo real, Está algo que lo pasando. estamos viviendo. O sea, me voy a salir del tema, lo que vimos ayer en las noticias. Secuestran a un médico en una plaza y se lo llevan y lo dejan botado en Durán porque el carro choca, con las piernas abaleadas. Sí, no, Está pasando. está pasando. Y como dijo uno de los creadores de esta serie, creemos que solo los papás, los profesores son los responsables y es la No, sociedad. somos- Nosotros, si tenemos algo cerca y podemos aportar, debemos Lo que hacerlo. tú dijiste es verdad. Nos hemos vuelto una sociedad a la que está careciendo de compasión. Así es, no tenemos ni gota de empatía. Gracias, Carmen. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente, sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni problema.